Hay varias preguntas respecto a enfermedades, dolencias, purificaciones y otras cuantas que están también avanzadas en número respecto a lo que es el servicio. Nosotros sentimos que tenemos que contestar una puntualmente como inicio de la charla respecto a esto del servicio, ¿no? Nos preguntan acá, desde esta óptica nueva, desde la cosmosofía, que habla de la actualización, ¿cómo deberíamos actualizar la palabra servicio? ¿Tiene una actualización esta palabra? Y está interesante la pregunta porque a partir de esa pregunta después todo lo que vayamos desenvolviendo va a ser pie. Claro que esto de actualizar la palabra servicio es un beneficio profundo para todos nosotros. Hasta 1988, kármicamente hablando, y desde el punto de vista interior, servicio era todo aquello que fuera considerado positivo, una acción positiva. Quiere decir, aquellos que operaban positivamente, aquellos que ofrecían el trabajo de su conciencia bajo una gama de acciones positivas estaban sirviendo al planeta, a la humanidad. Y había que ensayar con eso. Y había que tratar de hacer las cosas del modo más positivo posible. Y ese ciclo terminó y a partir de ahí empezamos a ser todos estimulados en esta comprensión de que una gran cantidad de cosas que entendíamos limitadamente porque correspondía para esa etapa tanto del planeta, de la humanidad como de nosotros como individuos, tenían que empezar a ser redimensionadas, teníamos que empezar a tener un grado de amplitud y de esto está hablando esta pregunta. Hoy no es servicio ejecutar meramente acciones positivas, elegir qué hacer positivamente como si era servicio en el ciclo anterior. ¿Y por qué ahora no? Precisamente porque este ciclo lo que está exigiendo, al ser lo que estimula en cada uno de nosotros, es un acercamiento más profundo a nuestra fuente interna de vida, a nuestra conciencia interna de vida. En aquella etapa eso no podía ser vivido como hoy puede ser vivido. La asistencia para que se concrete no existía del modo en que hoy existe, por situaciones propias del aprendizaje de la humanidad y el lugar que la humanidad había elegido también para pararse en el contexto de la vida planetaria y de aquello que tenía que hacer. Entonces, hoy servir es algo que solamente están ejecutando aquellas personas que han hecho un trabajo profundo para neutralizar sus propias elecciones y sus tendencias positivas y buscar estar disponibles para que la propia alma, la propia esencia espiritual, pueda encontrarla lo suficientemente abiertas para señalarles qué tiene que ser hecho. Entonces, el término servicio hoy se actualiza de esa manera. Aquel que esté disponible para su alma, aquel que realmente pueda obedecer el estímulo que su alma le está ofreciendo, ese está sirviendo. Porque hoy servir ya no es seguir acumulando en nuestro currículum acciones positivas. Ya no basta, no alcanza. Aparte de un aprendizaje interesante del uso correcto del libre albedrío, quiere decir, aquellos que hoy están listos para empezar a intentar esta actualización en su conciencia y en su forma de vida, en sus patrones de vida respecto a lo que es servicio, hicieron todo lo que correspondía en otras encarnaciones mediante el libre albedrío para seleccionar cuestiones positivas, para sostener, ejecutar acciones positivas que les permitieran definir ante la ley interna, ante la ley de karma, ante las leyes planetarias, cuál era el resultado de la instrucción a lo largo de todo un ciclo evolutivo que venían transcurriendo. Pero eso para estas personas, que muchos de nosotros fuimos esas mismas personas, ya para estas personas que hoy somos no es suficiente. Hoy la ley planetaria le dice, bueno, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Con el libre albedrío aprendió a discernir qué es positivo, qué es negativo. Hizo mucho y algunas veces suficientemente bien mediante selección de lo positivo, pero ahora tiene que aprender
que de todas las cuestiones positivas, algunas son inservibles para la actual situación de la humanidad y del planeta. La ley interna le está diciendo al ego y le está diciendo a la personalidad que ella sí sabe de todo aquello que como opción positiva esté disponible, ella sí sabe qué corresponde aplicar. Si el ego, inflexible y aún comprometido con algunas cuestiones de modo indebido, rechaza esto, lo que va a transitar posiblemente es una acumulación innecesaria, todavía, de karma positivo, y va a estar de algún modo empujando la ley de posibilidades para que la ley de karma le muestre lo indebido de esa decisión y de ese capricho. Y por ese motivo no es extraño que una gran cantidad de personas que están intentando hacer cosas positivas continuamente en el planeta se vean frustradas, no solo por el accionar de fuerzas disuasivas que están intentando que estas personas no logren aquello, eso desde ya, sino también por las propias leyes planetarias que están intentando mostrarle a la persona que no se trata de seguir eligiendo, aunque lo que estemos eligiendo sea positivo. Entonces, para actualizar esta palabra servicio, el ser tiene que estar volcado incondicionalmente a aceptar aquello que desde los niveles internos se le ofrezca y no plantearse jamás si le gusta o no aquel estímulo. Tenemos que aprender a adherir profunda y genuinamente a la voluntad interna. Dejar de elegir si nos va a gustar o no lo que esa voluntad interna va a estar estimulando para que ejecutemos. Un ser que tiene un grado de madurez suficiente en estos tiempos es un ser que no prioriza que aquello que está siendo estimulado a concretar le guste o no le guste. Esto, algunos de los que estamos acá presentes, lo hemos transitado muchas veces, lo hemos hablado en estas charlas también unas cuantas veces, y creo que es el momento de empezar a concientizarlo de un modo más profundo. Entonces, tal vez actualizar nuestro funcionamiento a partir de que tenemos estos indicios de qué es, en términos de actualización, para la energía de estos tiempos y para las leyes planetarias y para nuestra propia conciencia interna, servir. Acá nos dicen, su posición dura con el nuevo Papa no le desfavorece desde la imagen espiritual que usted tiene. Nosotros no trabajamos para tener una imagen determinada. Estamos comprometidos con aquella verdad que vamos percibiendo. No es una imagen lo que perseguimos. No es una apariencia, no es un concepto respecto a nuestra persona. Nosotros intentamos trabajar para la verdad. En ese contexto compartimos en estas charlas, aquí y en otros lugares, lo que se nos va mostrando. Dice, si no desfavorece, es posible que desfavorezca a aquellos que no entienden lo que estamos diciendo, no a nosotros. Como decimos, no estamos detrás de una imagen, ni estamos detrás de un rating en particular. No estamos detrás de que nos digan, ah, mira qué bien lo que dijo o qué mal lo que expresó. No, no es eso. De hecho, tiene, entre comillas, un costo, porque fíjense que hay una cantidad de personas que ya no viene. Bien, algún día tal vez entienda ciertas cuestiones que intentamos colocar a disposición, pero no trabajamos para sostener ese tipo de imágenes. Eso es tóxico, ¿se entiende? Todavía aquello que venimos diciendo desde que este pontífice asumió, lo que venimos señalando, no lo concretó. Así que, bien. Acá nos preguntan si los compromisos y las responsabilidades deben prevalecer ante un llamado de cambios radicales. Dependiendo qué entendamos por compromisos o responsabilidades, ¿no? ¿Con qué estamos comprometidos? ¿Y responsables de qué nos sentimos? Hay personas que están comprometidas con aspectos de la realidad que son tóxicos, recién usamos esa palabra. Y a veces, ante cambios radicales, el ser recibe un sacudón, recibe un impacto, recibe realmente un impacto. Y es
importante que si esto que se llama cambio radical, que puede ser una solicitud de urgencia por parte de la vida planetaria, por parte de la energía que está intentando aflorar en todo y conducir todo hacia una síntesis y hacia una comprensión y hacia lo que sería un verdadero compromiso. Hay personas que están comprometidas fuertemente con la materia. Hay personas que se sienten responsables de seguir alimentando, fomentando y concretando cierto tipo de exitoso tránsito por la materia simplemente en función de que el materialismo tenga buenos resultados. Un ser siempre tiene que estar en condiciones de flexibilidad cuando las urgencias genuinas llaman a su puerta o a su conciencia. A veces no es una puerta, es simplemente la conciencia. Y tiene que aprender a dar prioridades genuinas. Y para eso tiene que ser flexible. Y para esto tiene que tener una capacidad de adhesión inmediata a lo que le presente la vida. Y esa adhesión inmediata se alimenta de un entrenamiento previo, que es haber instalado en él un concepto de disponibilidad que la mayoría en este planeta no tiene. Muchas personas en este planeta, cuando realmente las urgencias, lo que se entiende genuinamente como urgencia se está presentando, pide los certificados competentes para ver si la urgencia es o no tal. Esos certificados son muestras materiales de la urgencia, correspondencias especulativas, analíticas, beneficios o perjuicios a evaluar. Y entonces, mientras tanto, se cae todo o se cae lo suficiente. Y nosotros tenemos que, quienes estamos en búsqueda genuina de adhesión interior y de sintonía interior, aprender que una urgencia puede a veces, si no estamos atentos, pasar desapercibida. Que no siempre una urgencia va a ser algo que vamos a notar que viene caminando por el medio de una avenida con bombos y platillos. Este planeta tiene urgencias terribles y tremendas, situaciones de urgencia de un grado tremendo que para muchos parece no existir. Tiene un grado de invisibilidad patético, tan patético como aquellos que no las pueden ver. Todos nosotros debemos entender que la vida no es previsible y que a medida que la situación planetaria vaya avanzando, estas situaciones de urgencia, estos imprevistos, van a necesitar y van a demandar a quienes estén listos para servir, recordar la definición de servicio que abrió esta charla, impongan como necesidad. Entonces es muy importante que estemos lo más libres y livianos en términos de nuestra mochila personal para poder atender estas cuestiones, porque mientras nuestra vida no esté simplificada, esto de atender genuinas urgencias y de saber dar prioridades va a ser muy complicado. Porque cuando un ser vive en la superficialidad y la simplicidad es algo que todavía no comprendió y que no puede aplicar, que no está instalado en su vida, poder hacer del modo correcto los espacios para esto que llamamos urgencias y aprender a regular en nuestra conciencia el tratamiento de las prioridades se hace difícil. Y posiblemente se caiga todo antes de que terminemos de ver si vamos hacia la izquierda o la derecha. Como decía el León Merquiales, ¿alguien se acuerda de eso? Los que tenemos 60, sí. Había un dibujito que se llama el León Merquiales, que él salía, bueno, vayamos hacia la izquierda, vayamos hacia la derecha. Realmente no sabía para dónde salir el León Merquiales, y así le iba en el dibujito. Recordemos entonces, lo que llamamos urgencias y prioridades son cuestiones transitorias y muchísimas veces estúpidamente transitorias. ¿Cómo aplicar la abundancia en la vida? Nosotros no podemos resolver el tema de la abundancia. ¿Resolver en qué sentido? En que suele asociarse esto de hablar de la abundancia y de orientar estas consultas hacia la abundancia, cómo podemos tener lo que queremos. O cómo podemos evitar que nos falten cosas. De eso se encargan las leyes. Las leyes en relación a nuestra conciencia interna, las leyes en relación a la conciencia planetaria, las leyes de un modo muy amplio a nivel cósmico en atención de nuestras necesidades evolutivas y las experiencias
que tenemos que hacer. Entonces, un ser lo que tiene que aprender es estar suficientemente disponible, y en la medida que pudiera, totalmente disponible, para que esto de la abundancia estuviera relacionado a la capacidad que él tuviese de aceptar lo que la vida busca colocar para él. Porque en realidad la vida es absolutamente precisa y equilibrada, porque donde la abundancia se manifiesta es precisamente en que la vida nunca deja de colocarnos algo. Entonces, lo más perfecto que tiene la ley de abundancia es que la vida nunca se está olvidando de nosotros y nos deja con una especie de estado suspendido. No, es tan perfecto esto de la abundancia por parte de la vida para nosotros. Siempre está colocando algo. Cuando parece que todo se está acabando y que no sabemos por dónde va a seguir la situación siguiente está delante nuestro mostrándonos que no existe vacío entre una situación y otra. Sí existe miopía, sí existe inflexibilidad, sí existe superficialidad, falta de profundidad, negación, rechazo, compulsividad, depresión, dudas, angustias, de todo tipo de cosas, pero la vida siempre está colocándonos eso, que forma parte de la ley de abundancia. Y que la vida se encarga de que tenga un correlato preciso. La vida nos está continuamente contando cómo es esto de la ley de abundancia. Y necesita de una adhesión profunda. Si el ser adhiere a ese aspecto de abundancia, que inicialmente es el marco de lo que la vida coloca, quiere decir los acontecimientos, si el ser adhiere profundamente a eso, también va a empezar a recibir por parte de la vida, en ese contexto, una cantidad de elementos, porque la ley de abundancia, en términos kármicos, lo que busca es que pasemos a ser sabios administradores de aquello que la vida ofrece. La abundancia no es para satisfacer nuestros requerimientos ni nuestros deseos, sino para avanzar como administradores, genuinos administradores de lo que la vida coloca y de lo que cada uno de esos elementos, situaciones, coyunturas que la vida coloca tiene dentro de ese marco, a veces muy abundantemente. Como alguna vez dijimos, a veces hay abundancia de faltante, a veces hay abundancia de sobrante. En todos los casos siempre la vida nos está pidiendo que intentemos entender de qué se trata ese entrenamiento para ser administradores legítimos, equilibrados, quiere decir verdaderos servidores en ese ejercicio, ya sea que tengamos que administrar faltantes o sobrantes, porque mientras que para la conciencia racional, la mente analítica y concreta, solo se puede administrar lo que se tiene, para la vida interna también se debe aprender a administrar lo que no se tiene, quiere decir lo que está ausente. Porque lo que está ausente, desde las expectativas del ego, está lleno de cosas desde la óptica interior. Está pletórico de una cantidad de elementos que son sumamente necesarios para nosotros. Muchas personas que estamos acá sentados entendemos eso, porque más de una vez creyendo que nos faltaban muchas cosas, descubrimos una cantidad que si aquellas otras estuvieran presentes, estas no hubieran sido percibidas y sobre todo con un beneficio en términos de entrenamiento magnífico, porque no tiene otra forma de entrenarnos la existencia si no es de este modo. Particularmente, nosotros no tenemos que ver la abundancia como algo que nos tiene que dar materialmente lo que deseamos o lo que creemos que nos está haciendo falta. Nosotros tenemos que ver la abundancia, entender la abundancia como el equilibrio perfecto e inteligente de la vida al colocarnos en las situaciones que nos coloca. Porque eso es, precisamente, reiterando el concepto, lo que nos va a hacer buenos administradores de lo que esas situaciones representan. Nos preguntan cuál es la diferencia entre la antroposofía, la homeopatía, las flores de Bach. La diferencia está en la multiplicidad de estados de conciencia. Nosotros
mientras leíamos esto, escribíamos: la diferencia es la multiplicidad de estados de conciencia que llevan a la energía a extender un vasto abanico vibratorio en términos terapéuticos. Todo es vibración, escribíamos, todo es energía. Según el estado de conciencia del ser, necesita el aporte que cierta faja vibratoria puede ofrecer. Quiere decir, la diferencia está en nosotros, no en las terapias. Las terapias son un formato inteligente de la ley planetaria para atender esta multiplicidad de estado de conciencia que, aparte de ser múltiple, es inestable, irregular y desarmónico. Entonces, la riqueza de estados de conciencia en términos de necesidad purificatoria, de armonización, de reequilibrio, y en algunos casos, no siempre, de cura, porque a veces armonizaciones transitorias no representan cura. Es esa multiplicidad de identidades vibratorias que nosotros representamos en este heterogéneo papel planetario, lo que ha hecho por parte de la jerarquía, porque es la jerarquía, cuando una terapia es genuina, es la jerarquía la que la inspira. En una gran cantidad de oportunidades son jerarquías pertenecientes a la energía de cura, al linaje de los curadores, no estrictamente, no excluyentemente, pero en gran parte de los casos el centro Aurora está detrás, mediante los miembros de su jerarquía y mediante entidades con determinadas capacidades evolutivas, para inspirar estos aspectos relativos a la rearmonización de las conciencias, que en algunos casos, no siempre, reiteramos, pueden desembocar en la cura. Entonces, las terapias simplemente están revelando esta multiplicidad. ¿Cuál es, desde el punto de vista externo, la diferencia? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque hablamos de terapia y dejamos afuera al terapeuta. ¿Qué tal si el terapeuta fuera un psiquiatra y no un terapeuta floral o antroposófico, homeopático? ¿Qué tal si fuera un psiquiatra convencional? ¿Está eximido de lograr lo mismo que un terapeuta floral o un antroposófico? Quiere decir, alguien que se recibió de médico y tiene formación antroposófica, o un homeópata. No, porque lo importante es el terapeuta, que es quien está asumiendo en una situación, una coordenada planetaria, está asumiendo un rol de asistente de la armonización y de la cura, si fuera necesario, para esa multiplicidad de estados de conciencia. Pero en esa multiplicidad de estados de conciencia, internamente, del mismo modo que hay una variable en términos de terapias y hay una variable aún más inmensa en términos de multiplicidad de estados de conciencia de la humanidad, también hay una multiplicidad de entrenamientos puntuales para cada rama interior a la cual pertenece y dentro de la cual se alinea lo que llamamos terapeuta. Entonces, podría ser que internamente, alguien que externamente es un psiquiatra esté alineado y haya sido entrenado del mismo modo que un homeópata, un antroposófico o un terapeuta floral. Internamente están en la misma coordenada. Pero precisamente para atender de un modo más efectivo y más inteligente las necesidades de la humanidad, al encarnar aceptaron dirigirse a distintas líneas de aplicación de la energía terapéutica. Entonces tenemos que quitarnos las anteojeras. No todos los psiquiatras o los psicólogos representan aspectos rígidos y netamente exteriores de la observación de las cosas. Y no todos los terapeutas florales, antroposóficos o homeopáticos tienen flexibilidad y son aquello que imaginamos. Todo eso es ilusión. Por eso es muy necesario aprender a dejarse llevar. Y alguien dice, pero si estoy enfermo, no estoy bien, ¿cómo voy a funcionar para encontrar ese terapeuta que internamente me puede corresponder? Si la persona anda mal es una cosa, pero decir que la vida anda mal es otra. Es menospreciar la vida, pero la vida con mayúsculas. La vida tiene la inteligencia de abrirnos camino para aquello que necesitamos. Ahora, si nosotros, flexibilizándonos, entendiéramos las señales y las aceptáramos,
La vida nos podría llevar mucho más simplemente al encuentro del terapeuta que necesitamos, sea un psicólogo, sea un terapeuta floral, sea un antroposófico, sea un homeopático, sea un psiquiatra, ¿se entiende? O cualquier otro tipo de terapia. Claro que hay terapias que tenemos que aprender a definir o a descubrir o a desenmascarar que de terapias no tienen nada, tienen un rótulo. Y hay personas que kármicamente también tienen que caer en eso. Porque el ser que tiene que buscar un tratamiento tiene que tener un grado moral de búsqueda. Tiene que haber una ética de búsqueda. ¿Qué quiere decir este tipo con eso? Que uno no puede hacer cualquier cosa en búsqueda de curarse o de armonizarse. Entonces, cuando una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa, está diciendo que está todavía transitando, que va a estar todavía transitando por un periodo posiblemente extenso, todo ese tipo de dolencias y aún más. Porque la dolencia aún no pudo purificar suficientemente y hacer algún claro en su conciencia para que entienda que no se trata de priorizar el escurrimiento, el abandono de lo que nos está pasando a cualquier precio. Tiene que haber un grado de equilibrio, un grado moral de búsqueda, ético. Para quienes estamos en cuestiones como estas, un domingo en una sala de un teatro atendiendo estas cuestiones, se supone que ese tipo de proceso está suficientemente avanzado. Puede ser que esté presente alguna persona que estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa para sacarse eso que considera que es un problema. Hasta tal punto que no entiende que lo que para ella es un problema, para la vida interna es una solución, porque lo que la vida interna le colocó es purificación. Quiere decir, es un aspecto de la energía que tiene la posibilidad, y no casual, sino causal, de retirar lo que no sirve en ella. Entonces, mientras ella pagaría cualquier cosa para retirar aquello tan valioso que la vida colocó para retirar de ella lo que no sirve, la vida le está diciendo, bueno, mire, no insista porque en realidad usted no va a poder ir en sentido contrario. Por usted misma, porque estamos buscando preservarla. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de enfermedades es que la enfermedad viene a preservarnos. Y ahí vienen los tomates, las naranjas, las piedras, y las hay por ahí. Alguno que desatornille una butaca y la vamos a esquivar. Y sí, viene a preservarnos de una acumulación tóxica tremenda. Porque la enfermedad es la válvula inteligentemente decidida por la ley de karma, por las leyes planetarias, por nuestra trayectoria evolutiva, tanto la que está a nuestras espaldas como la que está enfrente nuestro, lo que nos falta recorrer, que es eterno, determinando de qué modo podríamos ser libres de estos condicionamientos. Entonces la enfermedad viene a preservar la acumulación tóxica de una cantidad de elementos que en realidad son patrones vibratorios, que son la resultante de un juego no siempre llevado adecuadamente por parte de nuestra conciencia. Si acepto ese grado de preservación que la enfermedad me ofrece, si me curvo con gratitud ante esa preservación que me ofrece la vida mediante la enfermedad, entonces estoy abriendo una puerta que es fundamental para el proceso purificatorio. Porque entiendo que hay algo que más allá de mi comprensión me está ofreciendo señales de que sí sabe, de que aquello sí sabe que tiene que ser retirado de mi vida. Y que sí, aquello que sí sabe, resolvió que sea mediante ese trance purificatorio, llámese enfermedad, está bueno para mí. Y la enfermedad es transitoria como es transitorio mi estado de conciencia. Lo que hoy soy, y solamente lo que hoy soy, está trayendo esa enfermedad en ese grado, con esas consecuencias y con todas las variables que correspondieran. Solo esto que soy transitoriamente trae esa relación y aquella enfermedad que también transitoriamente me va a corresponder. Si reconozco que esto es transitorio y le doy una mano a esa comprensión, fortaleciendo la dinámica de ese estado transitorio, ¿mediante qué? Mediante la transformación. La transformación es salir de ese estado transitorio.
de ese estado en el que nos encontramos, es dejarlo atrás. Y automáticamente la vida, que es quien nos colocó esa herramienta tan valiosa, precisamente para preservarnos, va a determinar, porque la vida no se contradice a sí misma, que de algún modo la relación con esa enfermedad o la interacción con esa enfermedad va a tener también que transformarse. Entonces las leyes de la existencia, las leyes de la vida, que son las leyes de la energía, automáticamente van a generar un vínculo diferente entre el doliente o el enfermo y aquel elemento de preservación ofrecido por la vida, que es la enfermedad. A partir de esa transformación, el ser tiene que disponer de una condición fundamental, que es no estar esperando el resultado que esa transformación debería ofrecer. Porque un ser no debe transformarse en búsqueda de resultados, sino que debe transformarse en búsqueda de armonía, de equilibrio. Porque las actitudes que tomó, que le han permitido, a veces sin intención, sin querer, como se dice comúnmente, la hicieron aportar a este universo que conformamos dosis de desequilibrio inmensos a través de nuestros comportamientos. Y la transformación es la oportunidad que tenemos de revertir eso. Entonces no buscamos resultados a través de la transformación, buscamos armonía y equilibrio, que es lo que le robamos a este universo, mediante patrones de vida y de conducta muy extensos a través de ciclos y ciclos encarnatorios. Entonces ahí sí, realmente el panorama va a mostrar que puede cambiar. Lo demás es un trabajo íntimo, entre terapias, paciente, enfermedades. Es un ejercicio íntimo, un trabajo íntimo, y los efectos también son íntimos, porque a veces no se pueden explicar. Todas las enfermedades operan como purificatorias, no algunas. Algunas suenan peor, algunas nos impactan más, pero todas son elementos purificatorios. El fuego de la purificación actúa por medio de toda dolencia, toda enfermedad, toda limitación, toda prueba, todo traumatismo. Ese fuego está ahí operando. Ese fuego se alimenta de lo que nos sirve. Solo que culturalmente hay cosas que nos impactan cuando son escuchadas. Ciertas enfermedades son tabú, o lo fueron. Ahora se está diluyendo eso. Acá preguntan, ¿los desequilibrios propios generan enfermedades o las enfermedades son pruebas puestas por Dios? Está contestado, pero vamos a ajustar la precisión de esto, ¿no? Los desequilibrios que nos llevan a enfermedades son propios. Y todo lo que es propio es del uno, del único, del inmutable. Porque no hay nada que no sea del único, del uno, del inmutable. Todo lo que nosotros transitamos, sea armónico o desarmónico, bajo o elevado, extenso o sumamente corto, forma parte de la voluntad del único. Entonces no hay forma de que algo que es estrictamente responsabilidad de aquello que fuimos ejecutando en términos kármicos no sea algo permitido por esa conciencia única, porque en ella he vivido, en ella es transitado y también en ella es trascendido. Nosotros llegamos a las situaciones en esa conciencia única, no fuera de ella. Las transitamos y las trascendemos también en esa conciencia única. Acá nos preguntan, ¿cómo se puede salir del estrés que producen las situaciones externas? Objetivamente, primero entendiendo que decir que algo es una situación externa es decir parte de la verdad. Y para este ciclo de transición y esta nueva etapa, nosotros tenemos que ir por la otra parte de la verdad. Porque, indudablemente, nosotros venimos criados kármicamente, generacionalmente, de encarnación en encarnación, en este concepto de que existen situaciones externas y que existen aspectos interiores de la vida, los llamados espirituales. Pero la energía de instrucción, afinando los conceptos, cuando la humanidad está pronta, lo que aporta
a partir de la transición planetaria, de que comience la transición planetaria, es que aprendamos a entender que toda situación es interna. Incluso aquello que aparentemente es meramente exterior y material, es una situación interna. ¿Por qué? Porque la ley de karma y la energía de instrucción avanzó en este ajuste de conceptos de que entendamos que si el mundo interno no está amparando una situación como aprendizaje evolutivo, la situación no podría manifestarse en el plano externo. Por más que una situación sea absolutamente grosera, material, meramente externa, superflua y todos los calificativos descalificantes que quisiéramos emplear, en el fondo esencial de la situación está el mundo interno sosteniéndola. Quiere decir, el mundo interno permitiendo que esa situación también sirva para resolver nuestra relación con las energías interiores. Recuperar el concepto de fe con elevación, esto de entender cada situación como un acontecimiento interno, esto es renovar el concepto de fe. Esto también lo dijimos en muchas reuniones y lo vamos a seguir repitiendo. Si realmente vivo en la fe, no tengo manera de no entender cada situación como un aspecto interno de la vida. Porque la fe me está permitiendo entender, penetrar, comprender esto de que lo que estoy viviendo lo vivo en el todo, no fuera del todo. Nada acontece fuera de la mano del Padre. Si nada acontece fuera de la mano del Padre, ninguna situación está ausente de la conciencia única, sino sumergida en ella, sostenida por ella. Entonces es muy importante comprender esto. El estrés es la consecuencia de nuestra relación con la realidad. En una situación igual, otra persona podría no estar estresada por su actitud ante lo que la vida coloca, o por su inconsciencia también. Alguien puede estar pensando, es tan inconsciente que esas cosas no lo estresan. Bueno, denle tiempo, ¿se entiende? Denle tiempo. Aparte, las personas, por su trayectoria evolutiva, son capaces de estar en situaciones de un modo muy disímil. Hace un rato, hablando de las terapias, decíamos que existe una multiplicidad de estados de conciencia. Con eso se resuelve entender esto. Pero lo importante es lo que a cada uno le pasa en términos de estrés, más que si al vecino lo estresa o no esa misma situación. Claro que hay aspectos de estrés que son masivos, universales, podríamos decir, o por lo menos comunes a un gran porcentaje de la humanidad. Por ejemplo, el grueso de la humanidad está estresado porque quiere tener más dinero y bienes materiales. Es un estrés generalizado. ¿Y qué va a pasar con eso? Y cada vez va a andar peor. Porque ilusamente piensan que van a encontrar la fórmula para solucionar eso. Y la fórmula no es reforzando los mecanismos y llevándolos a ser absolutamente tremendos para hacernos con el dinero y los bienes materiales que quisiéramos. Eso va a ser agua, se va a hundir como el Titanic, ¿se entiende? Ya se está hundiendo, nada más que algunos no se dan cuenta que está así, esa parte en que Leonardo DiCaprio, ¿se acuerdan? Bueno, así está la situación. Solo que todavía no murió DiCaprio, ya se va a morir. Tengan paciencia. Entonces, nosotros para enfrentar esto que llamamos estrés, tenemos que aceptar que la sabiduría de la vida nos está colocando lo que coloca precisamente por una relación profunda entre nuestra actitud y aquello que viene a nuestro encuentro ofrecido por la vida. Y esta cuestión de no entender cómo darle tratamiento. La vida a veces necesita llevarnos a un punto extremo para que podamos revertir la posición de nuestra conciencia ante los acontecimientos o ante ese tipo de acontecimientos que está generando lo que genera. Y a veces el acontecimiento mismo no tiene una relación directa con aquello que busca ofrecer como vía de superación, pero tiene la condición para promover en nosotros una sacudida. A veces cuando un ser, ante un cierto tipo de cuestión que le genera estrés, puede hacer un esfuerzo y revertir, o puede frenar ciertas situaciones, o puede elevarse, otras cuestiones
sobre las cuales él no pudo colocar la visión de un modo objetivo y la comprensión, se van a destrabar. Y eso va a permitir que aunque él se esté ahogando acá, habiendo pinchado la bañera en la otra punta, empiece a bajar el agua. ¿Se entiende? Quiere decir, un ser tiene que aprender a estar flexible y soltando todo, porque según se den los tratamientos de las situaciones, la presión que sentimos puede empezar a desagotarse y a canalizarse por otro lado. Entonces, en definitiva, a ver, si uno no puede solo, va a un psicólogo, va a un psiquiatra, va a un terapeuta. Pero lo que ofrecemos primero, intentar, es esto de silenciarse, silenciar el campo mental, aquietar el cuerpo emocional, buscar silencio, buscar quietud y en ese silencio, en esa quietud, ofrecernos a que la vida interna nos dé la claridad suficiente. Y a veces ni siquiera claridad, sino un acercamiento interior que nos permita, de un modo aparentemente milagroso, armonizar nuestra vida. Porque en realidad lo que nos falta es armonía y equilibrio, no entender las situaciones. Porque nadie llega a la armonía y el equilibrio mediante el razonamiento. Uno llega a la armonía y el equilibrio mediante el acercamiento a la fuente interna de armonía y equilibrio. Entonces, simplemente en silencio y en quietud, cuando un ser logra reducir esa distancia con su fuente interna, es suficiente para armonizar las situaciones o armonizar la propia vida. Acá dice una persona, ya que en el actual momento de transición se estimula y necesita del desarrollo del campo intuitivo y no se estimulan las técnicas, podemos servirnos de ellas y de lo logrado bajo un nuevo impulso hasta el desarrollo aún no avanzado de un saber científico espiritual. Todo lo que nosotros recibimos como instrucción, como situación de vida, que es instrucción por parte de la ley, está para ser aplicado. Uno dice, no es tiempo ya para las técnicas. Claro, no es tiempo para poner las técnicas como una prioridad y como la herramienta que nos va a dar soluciones. Porque entonces vamos a estar equivocados. Este es tiempo de reducir la distancia con nuestro interior y aprender a favorecer el despertar intuitivo. El despertar de lo que se llama el consciente derecho en esta etapa de la transición. Y con ese despertar intuitivo, nosotros vamos a entender cuando sea necesario y de un modo objetivo y armónico, si corresponde o no utilizar una técnica. Nosotros no tenemos que creer que esto de decir que no es tiempo para técnicas es porque hay que tirar todo a la basura. Es la intuición la que tiene que permitirnos a veces y muchas veces en ocasiones saber qué técnica aplicar. Porque la técnica es lo que ya tenemos incorporado. No se entienda por técnica exclusivamente algo que uno fue y estudió particularmente. Hay aspectos metódicos que surgen de lo empírico. Quiere decir, uno puede tener una técnica personal respecto a algo. Una técnica, un dominio personal respecto a algo, no precisamente porque lo fue a aprender en un instituto, se lo enseñó un gurú, un instructor. Hay muchas cosas que son técnicas que no las consideramos técnicas simplemente por rigidez, pero forman parte de estructuras que tenemos que aprender a utilizar del modo correcto. Entonces es muy importante permitirnos dejar de darle un valor exclusivo a todo tipo de estructura llamada técnica y abrirnos a la posibilidad de que sea el campo intuitivo, el movimiento intuitivo presente y activo en nuestra conciencia, el que nos diga si corresponde o no, y si corresponde vamos por ahí, que hay que aplicar en términos técnicos. Es subordinando lo aprendido, lo recibido anteriormente al estímulo intuitivo que le vamos a dar a la técnica una aplicación genuina, válida. Entonces la técnica va a ser lo que la verdad nos está proponiendo. El estímulo intuitivo con simplicidad nos va a señalar
Aplique eso que está ahí para ser aplicado, aplíquelo. Y no va a ser menos intuitivo porque lo que nos señale sea una técnica. Porque en su momento, también desde el mundo interno, nos permitieron cultivar eso para encontrar la posibilidad de aplicarlo más adelante. Y lo que no sirviera, porque mucho de lo que entendemos que sirve no sirve ya en esta etapa, lo que no sirviera no va a ser señalado por la conciencia intuitiva. Entonces no vamos a tener que estar en un dilema de todo lo aprendido que voy a utilizar. No, de eso se encarga la vida interna, pero tenemos que empezar a entender cómo se hace el truco. Si nosotros aprendemos cómo se hace el truco, haciendo lugar a la vida interna mediante el estímulo intuitivo, que cuando hacemos lugar seguramente en algún momento aparece, porque la vida interna no tiene otro propósito de comunicarse con nosotros de esa manera, entonces vamos a aplicar lo que sí sirve, aunque lo tengamos rotulado como técnico. Entonces ahí esto cierra con lo que la jerarquía de instrucción dice, que en algún momento tenemos que aprender puntualmente y sólidamente a aplicar la instrucción recibida. Porque la jerarquía de instrucción precisamente es el canal de instrucción de la energía cósmica para que, entre otras cosas, los seres cuenten con estas herramientas cuando es necesario. Acá nos dicen qué es el perdón, qué es perdonarse a sí mismo y a los demás. El perdón es una práctica positiva ofrecida por la ley de karma. Y es imprescindible, no puede soslayarse el ensayo del perdón en cierta etapa. Y el ser en este ensayo del perdón empieza a flexibilizar sus estructuras. Y la flexibilización de esas estructuras está sostenida por estímulos, a veces muy sutiles, que la vida interna está ofreciendo. Ese ensayo evolutivo de corte positivo que ofrece la ley de karma, que es el perdón, va instalándose en nuestra conciencia como un fundamento cuando empezamos a entender lo transitorio de todo. Algunas veces en estas charlas dijimos la condición transitoria del agresor, la condición transitoria del agredido, la condición transitoria de todo. Entonces, un ser, cuando empieza a recibir ciertos estímulos, empieza a entender que esa condición transitoria que todo tiene no puede ser ensayada por él si él no se remueve y que esa remoción involucre el perdón mismo. Él no puede confirmar ese carácter transitorio, incluso de su propia conciencia, si no es capaz de liberar, mediante el ejercicio positivo de corte kármico, que es el perdón, de liberar al otro en cuanto a la responsabilidad de aquellos actos que ejecutó. Ahora, es un ejercicio el perdón, porque esto de liberar al otro es otro tema. Nosotros estamos narrándolo como se siente, como se vive, pero en realidad solo la ley de karma puede liberar a un ser de sus acciones. El perdón es un ejercicio de adhesión de la personalidad a lo que la ley entiende. El ser adhiere a algo que más tarde o más temprano la ley va a hacer, que es liberar al otro de su débito. El perdón es un ensayo inmediato que ejecuta el ser. Y está bien que lo haga, pero solo la ley sabe cuándo aquello que el ser libera como compromiso va a ser ejecutado en términos genuinos y evolutivos. Entonces, es un ensayo en pequeña escala de algo que va a ocurrir a futuro en manos de la ley, pero solo la ley libera. Ahora, existe una relación kármica muy puntual. Existe una modificación, un trastocamiento kármico, cuando una situación que estaba encapsulada por falta de perdón, resentimiento y fricción, empieza a recibir el perdón como condimento, como ingrediente. Ahí se empieza a flexibilizar, porque mientras tanto, las partes en conflicto, tanto el agresor como el agredido, no pudieran vivir esta relación por parte de este ejercicio, esta relación energética que es el perdón,
ser beneficiarios de esta relación energética que es el perdón, kármicamente ahí había algo que no podía todavía recibir un tratamiento puntual por parte de la ley de karma. Entonces, a partir de ese ejercicio del perdón, nosotros habilitamos que kármicamente ciertas cuestiones empiecen a flexibilizarse, a motorizarse de una manera diferente. Y lo que nosotros solemos decir cuando se habla del perdón es que deberíamos implantar una actitud que nos permitiera estar perdonando siempre de antemano lo que incluso aún no ocurrió. Del mismo modo que solemos decir que un ser tiene que estar desapegado incluso de aquello que no sabe que podría ser un apego para él. Quiere decir, son actitudes. La capacidad de estar desapegado, la capacidad de perdón, la capacidad de renuncia, tienen que ser actitudes, tienen que ser una cualidad que vaya instalándose en la conciencia. Entonces no necesito identificar puntualmente algo para perdonar. Cuando esa actitud y esa comprensión se instalan tan profundamente en mí, empiezo a operar como un mecanismo subjetivo, una cualidad que va enraizando en mi conciencia hasta lo más profundo. Entonces, si en algún momento necesitara identificar en el plano externo, en el consciente, algo sobre lo cual aplicar esto que estamos diciendo, va a ser muy sencillo. No va a demandar un gran trámite. En cuanto lo identifiquemos, le damos tratamiento y se afloja y se va. Acá preguntan cuál es la necesidad de hablar y comentar acerca de la asistencia intra y extraterrestre. Estos son aspectos de la energía de instrucción. Cuando se comentan estas cuestiones, en realidad lo que se está haciendo es compartir aspectos que la conciencia cósmica busca colocar en el consciente de la humanidad. Y puntualmente hay etapas muy marcadas donde estas cuestiones pueden darse o ofrecerse con ciertas características. A partir de 1988, la jerarquía de instrucción empezó a estimular una comprensión muy profunda de esta asistencia y esta presencia de las conciencias extraterrestres e intraterrenas en el planeta. Los mecanismos de asistencia, el porqué, y al mismo tiempo que estimulaba de un modo renovado esta comprensión, intenta y seguirá intentando hasta que la transición se agote, romper este vínculo que podríamos llamar fenomenológico con estas cuestiones. Porque curiosamente, cuanto más importancia se le da al fenómeno, menos se entiende la esencia que está detrás de él. Y hay personas que son cazadores del fenómeno, y son mucho más los que cazan el fenómeno que los que van por la esencia que está detrás de él. Claro que algunos que empezaron cazando el fenómeno, cazadores, filmador en mano, grabador en mano, cámara de fotos en mano, fueron revirtiendo esa posición. Precisamente por esto que decíamos, todo es absolutamente transitorio. Incluso los cazadores de fenómenos están condenados a encontrar la esencia y abandonar el fenómeno. Porque el fenómeno por sí mismo, si nos quedamos enquistados en el plano donde se da, no ofrece mucho. En el plano donde el fenómeno se da, las fuerzas disuasivas, las fuerzas involutivas, operan a sus anchas. En el nivel donde la esencia que sostiene el fenómeno se manifiesta, no hay interferencia, hay pura armonía, hay puro equilibrio. El que va por el fenómeno se agota, se cansa, a veces hasta se estresa. La ansiedad, la expectativa, no pude llegar, no le pude sacar la foto, me fui al lugar donde dicen que iba a haber una manifestación, un avistamiento, como se suele decir, no pasó nada. Entonces, está siempre en un juego de fuerzas el que busca el fenómeno. Pero para esta etapa, a los seres se los está estimulando a entender la esencia cósmica en estas informaciones, a entender que la humanidad está siendo estimulada para comprender que forma parte de una fraternidad, aunque incluso su funcionamiento, sus formas de vida, sus patrones de existencia traicionen esa fraternidad. Internamente, en lo más interno y profundo de la humanidad y de los individuos que la componen,
en ese interior tan profundo, no existe traición, sino fraternidad genuina, fusión, comunión. Nuestras mónadas, quiere decir nuestra conciencia espiritual, forma parte de esa fraternidad. Muchos de los seres que están acá, de las personas que están acá, internamente están coligados a esa fraternidad de un modo muy activo. Nosotros solemos decir que los seres humanos de la superficie de la Tierra, la mayoría son miembros pasivos de esa fraternidad. Quiere decir, no atienden nada de lo que esa fraternidad concreta en términos activos, genuinos. No forman parte de las actividades de esa fraternidad. Lo cual no quiere decir que no pertenezcan, solamente que no forman parte de las actividades. Entonces, estas informaciones respecto a la presencia, a la interacción de los seres intraterrenos y extraterrestres, lo que nos está revelando es cuál es nuestro futuro y también, si abrimos la puerta, cuál sería nuestro presente. Porque del mismo modo que estos seres asumen roles a favor del planeta y de la situación solar y sistémica, estas revelaciones y las explicaciones con un carácter más profundo de su presencia, lo que buscan es generar estímulos, o por lo menos acusar recibo respecto a estímulos que están intentando que también nosotros nos revelemos como servidores. Y ese es el principal motivo de este tipo de informaciones, este tipo de revelaciones, que comprendamos que formamos parte de una humanidad, que somos esa humanidad, no importa en qué sector del cosmos, en qué plano, nivel o dimensión la señalemos, la humanidad es una entidad cósmica. Nosotros hasta el ciclo anterior, muy puntualmente, nos sentíamos aislados y creíamos, la mayoría creía eso, que la humanidad era un fenómeno planetario terrestre. De hecho, muchas personas, y aún hoy, siguen diciendo, ¿los extraterrestres se van a comunicar con los humanos alguna vez? Los extraterrestres no solo fueron humanos, algunos ya trascendieron el carácter meramente retórico de la figura humana, no solo son humanos, sino que con su actitud, con su funcionamiento, con su representación de las leyes, abren la puerta a la humanidad, al encuentro con la vida cósmica, para que gradualmente la humanidad de la Tierra, tan limitada y limitante en su funcionamiento, pueda acceder a las corrientes de vida cósmica en las cuales y desde las cuales estas conciencias desenvuelven su tarea. Entonces, con su funcionamiento nos están abriendo camino continuamente. Podemos entenderlo o no, podemos aceptarlo o no, pero lo que revelan, lo que estimulan en nosotros, lo que ofrecen, el acompañamiento que van haciendo, tiene que ser entendido como un camino generoso hacia nuestra elevación para que podamos ocupar más tarde o más temprano el rol cósmico que nos corresponde. Entonces, la necesidad que a veces tenemos de ir hablando de estas cosas, no siempre lo entendemos, pero muchísimas veces es así, tiene que ver con un estímulo interior. Hay gran cantidad de personas que hablan inútilmente de estas cosas y habla en ámbitos y de maneras que en vez de favorecer lo que se supone tendría que ser favorecido, terminan interfiriéndolo. Hay personas que cuando se acercan a estas cuestiones, lo primero que hacen es querer comentárselo a todos. Se lo voy a comentar a mi familia, a mi novio, a mis amigos, a los del colegio, a los del trabajo, a los del club, a todos. Porque todos tienen que saber esto. Yo antes no lo sabía, pero ahora lo tienen que saber todos. Y eso es un error. Porque un ser tiene que aplicar lo que sabe, como decíamos hace instantes, según el impulso intuitivo se lo esté mostrando. Si no, lo que está haciendo es interferir a los demás. Cuando la vida interna nos estimula para que podamos hablar de estas cosas, para que podamos hacer comentarios respecto a estas cosas, es que aquel ámbito donde estamos necesita de ese aspecto de la verdad. Está sediento de ese aspecto de la verdad. Entonces, cuando nosotros podemos responder como herramientas hablando de eso, estamos colocando la verdad en el ámbito donde ella es requerida.
por la vida cósmica, aunque la verdad y la vida cósmica son lo mismo. Pero la verdad, en su absoluta inteligencia, sigue las necesidades de las leyes en términos evolutivos, tanto para las conciencias como para el campo de vida donde la conciencia está haciendo sus experiencias. Entonces, hablar de estas cuestiones tiene que ver con obediencia. E incluso hay personas que teniendo el estímulo interno de hablar de esto, en algunos momentos dicen, no voy a decir nada porque esta gente no está preparada, o me van a tildar de loco, y están desobedeciendo, porque el estímulo interno está ahí presente para que la persona haga un aporte que es capaz de hacer, y va más allá de lo que pueda decir técnicamente. El aporte que ella puede hacer, y no lo sabe, es irradiar lo que sabe. Pero a veces la irradiación necesita de la palabra. En ocasiones la irradiación se libera y hace su trabajo y la palabra puede estar ausente. Pero a veces la vida interna estimula que la palabra revista la irradiación por las limitaciones que tiene el destinatario. Porque la vida interna no tiene problemas y limitaciones para irradiar lo que fuera necesario, pero a veces el destinatario viene con demoras o tiene un poco de rigidez o inflexibilidad. Entonces la irradiación, que es un acontecimiento silencioso, no basta para algunas personas. Pero si el ser obedece, aquella irradiación acompañada internamente por la palabra puede dar un beneficio en términos evolutivos y abrir un camino realmente muy importante y que está siendo necesitado. Entonces aprender a estar atentos para colocar lo que hiciera falta respecto a esta temática, y no solo seres intraterrenos y extraterrestres, sino aspectos de la conciencia como lo vinimos tratando hoy, porque recién ahora sale este tema de las conciencias intraterrenas o extraterrestres. Cualquier aspecto relativo a las leyes internas, como hoy estuvimos tratando estos temas, tiene que ser tocado, exteriorizado, según seamos respaldados interiormente. Una pregunta que se da muchas veces en estas charlas, si existen las almas gemelas. No existen las almas gemelas. En el cosmos todo es irrepetible, muchos de los que están acá lo escucharon ya en estas reuniones. Pero no está de más esto de fortalecer algunos conceptos, porque algunos no vienen y otros están viniendo. Entonces el público se renueva, como se dice comúnmente. No existen las almas gemelas, todos somos irrepetibles. La relación entre conciencias internas, entre núcleos espirituales, es transitoria. Aunque todas las conciencias internas marchan hacia el centro único de coordinación universal, todos los planos, niveles y dimensiones donde transcurren aquellas secuencias de interrelacionamiento entre conciencias son transitorios para cada una de ellas. A veces los seres, por algunas etapas y ciclos, son llevados durante una cantidad de encarnaciones a hacer secuencias en conjunto. Esto que muchos ya saben, aquel pudo haber sido mi padre, hoy es mi hijo, aquel pudo haber sido mi marido, ahora es mi mujer, y yo pude haber sido la mujer y ahora soy el hombre. Un lío, en definitiva. Menos mal que la ley de karma no se pierde en toda esa cosa, ¿no? Sí, es tremendo. Si dependiera de nosotros llevar ese cálculo, nadie evolucionaría, ¿no? Pero para la ley de karma, que es absoluta inteligencia, porque eso es la energía, absoluta inteligencia, y la ley es la exteriorización de esa voluntad de la inteligencia, no es problema. Entonces, las situaciones son todas transitorias. Claro que la personalidad tiene que experimentar cosas propias de algunas etapas, apegos, compulsividad, enamoramientos que terminan siendo tóxicos a veces, porque cuando todo se excede de la medida termina siendo tóxico. Entonces están aquellos que, ¿sabés qué descubrimos? Como nos dijo una vez una pareja, después de un estudio, que nosotros somos almas gemelas. Entonces esto que estamos diciendo, a ustedes tuvimos que decírselo ellos dos en la puerta de una sala, y se fueron con una mirada de bronca, pincha globo, agua fiesta. Nunca más lo vi, debe ser que no le llegó la invitación a los otros estudios. Pero ciertamente ocurre esto. Nosotros tenemos que liberar a los demás.
y liberarnos. Tenemos que entender con madurez por qué la energía, las leyes evolutivas colocan a los seres en situaciones. Si yo decreto que el otro es mi alma gemela, mi media naranja, y yo estoy generando, aunque transitoriamente, una interferencia. Porque por más que uno quiera, por más que uno se jure amor eterno a lo largo de todas las galaxias, las estrellas, yo te voy a encontrar en Sirio, mi amor, cuando volvamos a Sirio. Ah, hay varios de Sirio acá, ¿no? Yo te juro amor eterno, nos vamos a encontrar en Sirio. Los de Sirio dicen, ni loco que demos estos chiflados de acá. Claro, porque alguien que tiene el nivel para ir a Sirio no está con eso. Se entendió que la historia es otra. Entonces, por más que nos juremos amor eterno y nunca separarnos, eso es de Romeo y Julieta y la obra de teatro se termina. Si no se termina hoy, se termina mañana. Puede durar toda una encarnación. En alguna encarnación vamos a ver con madurez esto de las relaciones entre conciencias. Entonces no existen las almas gemelas. Existen sí vínculos e incluso muy fortalecidos, porque la ley de karma y las conciencias internas necesitan de ese fortalecimiento, vínculos muy fortalecidos entre conciencias, que pueden ser interpretados como almas gemelas. Y esto puede ser a nivel heterosexual, a nivel homosexual, a todos los niveles y variables de género que existan, porque eso lo regula la necesidad evolutiva, no solo de esas partículas, de esos seres, sino el marco evolutivo de la humanidad que en ese momento están conformando, el ciclo del planeta y la humanidad que están transitando. Cuando esa necesidad de transitar esas experiencias en conjunto se diluye cada uno por su lado, eso permite continuamente la oxigenación del proceso evolutivo. Si los seres no pudieran desapegarse, si realmente estas relaciones de pegoteo no pudieran realmente disolverse, automáticamente el ser no podría evolucionar. Los seres proceden de partos cósmicos muy diferentes. Nosotros tendríamos que entender que los partos cósmicos son etapas de creación eternos, infinitos y con variables inmensas. Y las tandas de conciencias son paridas en esos partos cósmicos, pero esto no quiere decir que sean mellizos, ni gemelos, ni nada de eso. Porque precisamente para neutralizar la procedencia común por cada oleada de parto cósmico, la energía cósmica le da una condición absolutamente única e individual a cada chispa. Cada regente cósmico, que después va a ser el núcleo del cual van a expresarse, del cual van a emerger las mónadas en su experiencia evolutiva, cada regente cósmico es una nota vibratoria absolutamente única, inigualable. No tiene ni parentesco ninguno, ningún tipo de similitud con la nota cósmica de cualquier regente. Para quien no lo sabe, el regente cósmico es nuestro ser divino, nuestra conciencia divina. Está por arriba de nuestro espíritu, de nuestra mónada. Es nuestra conciencia divina. Esa conciencia divina no tiene gemelo ninguno. Lo único que se puede considerar absoluto en ella y ella en aquel es la relación con el inmutable. Quiere decir, lo que es aquella conciencia lo es fundida como esencia en el Creador, pero con absoluta diferenciación vibratoria, energética. Entonces, esto de entender realmente que nosotros acá lo podemos ensayar. Tenemos que estar desapegados, armónicamente desapegados del otro, equilibradamente desapegados, porque también hay desapego inarmónico, desequilibrado. Porque, ¿por qué estoy con el otro? Porque hay un aspecto de la ley interna que me permitió estar con el otro. Y si no se terminó, y mi desapego es patear la cosa, porque ya no la quiero porque me quema, tampoco sirve, cuidado. Entender el desapego y el apego en su verdadera magnitud. No tiene que depender de que me está molestando la situación, entonces, tac, no existen las almas gemelas. Vos seguís por tu lado y yo sigo por el mío. Claro, no existen, pero sí existe la ley de karma que dice no. Tienen que seguir juntos por el tiempo en que la voluntad de la energía considera
que lo que tiene que ser hecho se concrete. No es solo un extremo, es también el otro, que hay que cuidar de transitar de modo indebido. El camino del medio, no estar apegados, liberar siempre al otro, oxigenarlo con nuestra actitud, permitirle que tenga los movimientos de conciencia que realmente van a hacer que estar cerca nuestro valga la pena. Porque realmente nosotros tenemos muchas cosas para pulir. Cualquiera de nosotros le puede demandar al otro un esfuercito. Entonces, tratar de que estar cerca nuestro valga la pena, quiere decir ofrecerle al otro la actitud más elevada. Como quien dice, cuando se tenga que ir, que se vaya mejor de lo que lo encontramos, pero no con más problemas, ¿se entiende? La mónada no se compromete con las fuerzas de la materia. Lo que sí se compromete con las fuerzas de la materia es aquello que la mónada va extendiendo a la materia, al punto tal que se sumerge en la materia misma. Y esto de ser negativo o positivo, o ser una fuerza involutiva, o estar comprometido con ellas, tiene que ver con estar transitando situaciones en el campo tridimensional de la vida. Las fuerzas involutivas actúan desde el etérico físico, pasando por el centro emocional o astral, hasta el mental inferior. Ni siquiera en el mental superior actúan. Entonces la mónada, que está 3 niveles más arriba, no puede verse involucrada con estas fuerzas disuasivas. Si así fuera, ningún ser podría evolucionar y ningún ser podría estar manifestándose en campo ninguno de vida, porque el principio vital, el hálito vital que tiene que llegar para sostenerlo en la materia, se vería interrumpido. La mónada no puede recibir interferencias en su propio nivel, pero sí puede ver dificultado su trabajo en términos de dominio de las leyes materiales cuando en este plano nosotros nos identificamos muy potentemente con las fuerzas involutivas. Por más que la mónada es neutra en términos de energía, puede verse dificultado su dominio de las leyes materiales cuando el ego se comprometió tanto con la materia, quiere decir cuando el ego sí se torna un campo que responde a las fuerzas disuasivas. Nosotros tenemos que intentar que aquella conciencia interior, al encontrar mayor disponibilidad para obedecer sus estímulos, pueda avanzar con mayor síntesis y economía en esto que llamamos el dominio de las leyes de la materia. Hay personas que dicen, ¿qué quiere decir usted con el dominio de las leyes de la materia? Bien, no darle bolilla a las fuerzas involutivas. Así de simple, sintetizado. Miren qué fácil que es. Usted va avanzando en el campo del dominio de las leyes materiales cuando estas fuerzas involutivas no cuentan con su complicidad. Si usted es cómplice de esas fuerzas, si esas fuerzas lo influencian, si esas fuerzas cuentan con esa complicidad en usted, usted está estancado en el dominio de las leyes de la materia. ¿Por qué? Porque adhiere precisamente al sentido inverso evolutivo, que es aquel que las fuerzas involutivas, por eso tienen ese nombre, ofrecen. Todo lo que esas fuerzas involutivas ofrecen circula en sentido contrario a las leyes de evolución. Si adhiero a las leyes internas, adhiero a las leyes expansivas, a las leyes de evolución. Quiere decir, estoy colocando mi conciencia en sintonía a una corriente ascensional e inversa al de las fuerzas disuasivas o involutivas. La mónada, al encontrarnos receptivos, ve facilitado ese trabajo de avance del dominio de las leyes de la materia. Lo mismo el alma. Si el ego y la personalidad ya están respondiendo elevadamente a los estímulos internos, se pueden dar aspectos de relación con la energía y con las leyes aún más elevados por parte del alma en su propio nivel y por parte de la mónada en aquel que le corresponde, para avanzar sobre otras experiencias que la materia puede ofrecer, pero que no pueden ser abarcadas por la conciencia interior hasta que no encuentra respuesta en la personalidad y en el ego. Entonces depende mucho de nosotros que mónada y alma puedan ir avanzando en esto que llamamos el dominio de las leyes materiales. Pero nos tiene que quedar claro que no existen mónadas negativas ni fuerzas disuasivas enquistadas en el canal monádico. Si es un niño, papá, mamá,
trabajar más algunos aspectos de la personalidad, ir más para adentro, elevarse, no mostrar en la práctica que el único válido es la materia y que estamos aceleradísimos para que la materia no se nos escurra o para tener más o para ganarle al otro. Esas cosas a veces tensionan demasiado a los demás. Nosotros cuando estamos muy comprometidos en carreras estúpidas por tener más o ser mejores que los demás, no nos damos cuenta el perjuicio previo que ya les estamos dando a los demás. Si los vamos a otorgar ese perjuicio y a confirmar el día que le pongamos el pie encima. Pero al momento de estar ocupados de ejecutar esas estrategias ya los estamos intoxicando, y también nosotros. Aquí nos preguntan qué opinamos de los registros akáshicos. Los registros akáshicos son niveles de conciencia, donde están presentes absolutamente todas las informaciones posibles. Y cuando decimos posibles, estamos diciendo informaciones que para nosotros, como miembros de una humanidad muy primitiva, son inimaginables. La humanidad tiene un concepto respecto de los registros akáshicos, que tiene que ser trascendido. Los registros akáshicos no tienen solo aquello que la humanidad podría desear. Ese es el concepto general, ¿no? Entonces, están aquellos que hacen cursos de lectura de registros akáshicos, están aquellos que sin hacer cursos dicen que se pueden concentrar y acceder a las informaciones. Todo eso son pamplinas. Recién estamos hablando de nuestra mónada. Solo nuestra mónada, a partir de ciertas etapas, tiene acceso a los registros akáshicos. Hablamos de la mónada, de nuestro núcleo individual más elevado. Cuando es necesario, la conciencia monádica, como cualquier otra entidad que estuviera habilitada por las leyes cósmicas, puede tomar de los registros ciertas informaciones o, más profundamente dicho, puede entrar en contacto con ciertos patrones vibratorios. ¿Por qué? Porque en los registros no hay imágenes, no hay palabras, no hay libros, no hay videos, no hay grabaciones, no hay DVD, no hay CD, no hay pendrive, no hay nada de eso. La composición de esos niveles de conciencia es energético y vibratoria. Entonces, la mónada, cuando es necesario, habilitada por las leyes cósmicas, es asistida por jerarquías que si no franquean ese proceso, el trámite es imposible. Es asistida por jerarquías para contactar del nivel de los registros que correspondiera un patrón vibratorio. ¿Por qué decimos del nivel de los registros que correspondiera? Porque es inmenso, infinito la gradación de planos y niveles de esos registros. Es inmensa, es inimaginable para nosotros, porque existen informaciones, traducido a patrones vibratorios, existen patrones vibratorios que están relacionados a la base vibratoria de esos registros, y otros relacionados a arcanos tan elevados de la vida cósmica que son absolutamente inaccesibles, incluso para mónadas absolutamente evolucionadas, no tendrían acceso. E incluso para entidades muy evolucionadas, no tendrían acceso. Solo tienen acceso a esas contrapartes superiores de los registros grandes coordinadores cósmicos en términos evolutivos, grandes regentes cósmicos, cuando es necesario. Quiere decir, la preservación de los patrones vibratorios, quiere decir, del crisol de energías guardado en esos registros, presente en esos registros, es absoluta y precisa. Por eso intentamos desmitificar y desmentir estos cursos de lectura que se hace de registros akáshicos. No se dejen engañar. Y si hay alguien que enseña esto, deje de engañar a los demás. Pero a veces el engaño no es intencional, y esto es bueno hablarlo, porque las fuerzas disuasivas hacen muy bien su papel, mucho mejor que nosotros, que solemos fluctuar evolutivamente. Estas fuerzas disuasivas se presentan a quienes tienen ambición de enseñarle a los demás lo que está oculto, de un modo tal a veces y con tal intensidad, que le generan la certeza de que ellos encontraron la manera, o de leer los registros, o de tener ciertas percepciones, o de entrar en un trance determinado que va a facilitar que ellos revelen ciertas cosas. Y están aquellos otros que no se animan a dar ese paso, pero sí se animan a decir, hay alguien que me lo va a decir, voy, pago. Entonces,
Son dos personas en desequilibrio, se complementan, son fuerzas concurrentes. Uno con la ambición de dar y el otro con la ambición de recibir sin transformarse. Cuando uno necesita una información de los registros, la absoluta comprensión e inteligencia de la energía y la suficiente comprensión inteligente de nuestra mónada hace el resto. Quiere decir, si nuestra mónada considera que aquello que está en los niveles tan abajo necesita una información, toma el estímulo correspondiente en una ceremonia de sintonía asistida por jerarquías, baja el estímulo al alma, el alma lo adapta a la condición necesaria, ese estímulo para que el ego y la personalidad lo puedan recibir. Eso es un estímulo genuinamente recibido. Ahora, ¿qué va a pasar? Muchas veces lo que desde los niveles internos se ofrece, procedente de los registros akáshicos, no le gusta en absoluto a la personalidad. No le agrada, no la pone contenta. Esta cosa estúpida de buscar un estado de ánimo como salida evolutiva, ¿no? Soy feliz, la vida es una fiesta, dice una canción. Un descerebrado escribió eso. Entonces hay otros que dicen, tenés que buscar la felicidad, porque mira, todos los discos que vendió y la plata que tiene. Y es peligroso. Entonces soy feliz, vamos que la vida es una fiesta, es así, ¿no? Bien, yo ya me lo compré. Por las dudas me fracasé esto que estamos haciendo, ya me compré el disco. A veces lo que llega de los niveles internos es conmocionante. ¿Por qué? Porque no es lo que esperamos, pero sí lo que necesitamos. Y en este plano tenemos que aprender a pagar con la conciencia por lo que necesitamos y no por lo que deseamos. Entonces, ¿quiénes son los que se tornan generalmente beneficiarios, utilizando justamente este término, de la energía que puede estar presente en los registros? Aquellos que están disponibles para con la energía y que están dispuestos a aceptar lo que la vida coloca. Porque a veces en los registros están criptificados, y siempre, porque todo lo que está en los registros está criptificado hasta que la voluntad de la energía lo descriptifica. Muchas veces está criptificado aquello que necesitamos porque no puede revelarse. Hay aspectos de la realidad cósmica que solamente se descriptifican y se ofrecen a ciertos niveles de conciencia cuando se tiene la madurez de aceptarlo y pasar a ser un custodio de eso. Nadie recibe información de los registros akáshicos y no puede ser un custodio de esa verdad. Y la mónada tiene referencias suficientemente precisas para saber si aquellas extensiones de su conciencia en la materia tienen la madurez y el compromiso suficiente para recibir eso. Entonces, la energía de instrucción utiliza verdaderos canales para bajar información de los registros akáshicos y no personas que guardan ambición o que tienen el desequilibrio de querer estar por encima de los demás o destacarse porque tienen una información que los demás no tienen. Entonces los que pagan para hacer cursos no se dan cuenta que son ambiciosos espirituales. Los que pagan para hacer cursos de lectura de los registros. Y los que cobran están esquilmando tontos. Y el que esquilma tontos es un tonto también. Porque para esquilmar un tonto hace falta otro tonto. Porque solo los que se esquilman y los que se dejan esquilmar son tontos. Entonces la inteligencia de quienes estamos intentando dar pasos de acercamiento a la vida interna radica en reconocer que la vida interna tiene todos los mecanismos y todas las herramientas para facilitar lo único que tenemos para hacer. Y tenemos una responsabilidad de ver cómo asumimos aquello único que tenemos para hacer. Y eso único es precisamente poder reflejar la voluntad interior aquí, encarnados en la materia. Quiere decir, nada más difícil que eso. Porque no es fácil, es realmente difícil. Es simple, pero es difícil. Y el grado de dificultad lo regula el grado de identificación que nosotros tengamos con la materia. Con el materialismo, con las fuerzas disuasivas, cómo abramos puerta o no a esas fuerzas. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, yendo a una pregunta del inicio de esta charla, esa responsabilidad no se debe postergar por ningún motivo. Es la única responsabilidad que es impostergable, es insoslayable. Mientras que cualquier cosa que hagamos puede esperar
cuando la energía llama a nuestra puerta y nos pide obediencia, esa responsabilidad es insoslayable. Es lo único que no podemos soltar. Muchas gracias.